Buenas tardes. Quiero primero agradecer a la Coordinación de Derechos Humanos, a Diana y a su equipo, y a la editorial, a Florencia y a su equipo, por haber concretado esta segunda entrega de Trazo Vivo, que además de muy hermosa, nos permite recuperar los legajos de los compañeros María Paula, Norma, Luis Ignacio, Mario Miguel, Susana Elena, que hasta donde pude saber, algunos fueron estudiantes del bachillerato y después se inscribieron en la facultad. Este trabajo es muy difícil. Siempre el trabajo con el pasado es muy difícil, pero además, en algunos casos, como ocurrió cuando hicimos la entrega de legajos, había muy poco para encontrar, ¿no? Había una desmaterialización de la historia de esos compañeros, y yo sé que es una tarea que exige persistencia y fracasos, ¿no? Y aún así hemos podido concretar con mucho esfuerzo de todos los que participaron este segundo libro que cuenta también con textos de docentes de la facultad que seguramente quienes me van a suceder aquí van a poder explicar mejor. Y pensaba que creo que este es mi último acto así con público como decano. Por suerte para todos ustedes, en breve le vamos a elegir a Juan Pablo y van a poder curarse de la persistencia en el error. Pero, por supuesto que no quiero hablar de mí, pero uno de los primeros encuentros importantes que recuerdo fue un encuentro que hicimos en el patio, también sobre estos mismos temas. Me acuerdo que nos robaron una computadora que estaba acá mientras estábamos todos en el patio, que Diana había armado una coreografía muy emotiva y muy poética, que Mariel después sacó una foto donde tomó una imagen, que después fue además un poco, no sé si se decía flyer en esa época, pero la imagen con la cual esa coreografía se llevó adelante en otros lugares. Y pensaba no en la persistencia, no estoy hablando de mí, estoy hablando de nosotros, ¿no? De nosotros como colectivo, de haber estado estos 20 años siempre en el mismo lugar. Porque lo que mostró la marcha de ayer y la marcha del otro día en La Plata, si bien hemos tenido muchas marchas y muchos eventos, y en estos días hemos hablado y hemos estado todos en todo tipo de lugares, tiene algunas diferencias. Creo que una diferencia es que ayer hubo una única marcha y que se leyó un documento de unidad, lo cual me parece que es muy importante porque ellos no dudan, ¿no? Ellos reivindican hasta los torturadores de bebés y de mujeres embarazadas.
no han tenido la menor vacilación en sostener una política que además de haber secuestrado, desaparecido, asesinado a miles de compañeros y compañeras, fue por plata, ¿no? No hay que olvidarse que el golpe no fue militar, fue un golpe cívico-militar y que implicó la puesta en marcha de un proceso económico de pauperización de los recursos del pueblo y que alcanzó además a toda la región. Y hoy que estamos viendo lo que pasa en Irán y lo que pasó en Venezuela y lo que pretenden que pase en Cuba, nos damos cuenta de esa persistencia, ¿no? Nos damos cuenta de esa persistencia. Entonces es una lucha de dos persistencias, ¿no? La de ellos y la nuestra. Que hemos tenido vaivenes, ¿no? Pero para mí estar en este lugar con estos compañeros y con muchos compañeros que estaban ya en ese lugar en ese momento, haber organizado una de las primeras movilizaciones importantes universitarias con la coordinadora estudiantil, donde recuerdo haber hablado con Eve en la puerta del rectorado, y la cantidad de veces que nos visitó Estela y las madres y los familiares que llegaron a reunirse acá. Bueno, ellos persisten y nosotros persistimos, ¿no? Y ellos persisten e instalan nuevos temas y nosotros persistimos y volvemos sobre los mismos temas. Y el otro día me invitaron los compañeros del gremio de músicos de acá de La Plata, que nunca recuerdo bien la sigla. ¿Cómo es, Emi? APM, que no sé qué quiere decir, Asociación Profesional de Música. También en un acto de homenaje a los músicos desaparecidos, que fue muy, muy emotivo. Y por algún error de la programación me hicieron hablar. Y cuando miraba las fotos de los músicos y de las músicas, estaba la foto de Vicky, la hija de Rodolfo Walsh, que resultó ser pianista, cosa que yo desconocía por completo, ¿no? Y antes de ayer, cuando vi los zapatos en la plaza, tan impactante, esos zapatos vacíos, ¿no? Que hacían acordar una foto que usamos en un libro de Graciela Sacco, ¿no? Están los zapatos fusionados con la vereda y le falta el cuerpo. Pensaba también en que uno de los modos de persistir con temas que son tan que atarapan tanto y tienen tanta densidad que a veces uno está tentado a la literalidad, ¿no? A veces la literalidad le ha hecho mucho daño a un proyecto revolucionario, a un proyecto de emancipación popular. Sin embargo, estos libros y lo que escriben los docentes, en todos los casos muy poéticos, y bueno, y la música, ¿no? Y estas escenas del arte nos ponen también en el lugar de plantearnos el tema de la verdad en el sentido de la ciencia, ¿no? Y en el sentido de las discusiones que instala gobiernos como este gobierno nefasto que tenemos, que ahora hablan de contar la historia completa, ¿no? La verdad que a la historia completa lo que le faltan son los desaparecidos.
no el relato. Porque ese relato tuvieron muchos años para instalarlo, muchos años de dictadura. Y lo que faltan son los cuerpos, los lugares y la restitución de nuestros compañeros. Eso es lo que falta. Entonces, esa ausencia de los cuerpos, yo recuerdo que contaba el otro día en el acto del gremio que con Diana, cuando fueron las elecciones que ganó Alfonsín, fuimos a ver los padrones, ¿no? A buscar a nuestros familiares y a nuestros amigos en los padrones, y muchos estaban en los padrones, porque muchos pensábamos que en ese momento estaban vivos, ¿no? Y la consigna fundamental que se discutía en esa época era si era aparición con vida o era esclarecimiento, ¿no? Era una discusión no solamente política, sino una discusión teórica. ¿Por qué nosotros pedíamos aparición con vida, aún en la horrible sospecha de que nuestros compañeros y compañeras podían estar muertos? Porque el régimen no lo podía contestar eso, ¿no? Era lo único que no podía contestar. Entonces, en esta idea de la verdad, de lo que es verdad, podríamos decir que estos actos de estos días, sobre todo, siempre, pero estos actos instalan la idea de que el arte no está más lejos de la verdad que la ciencia, ¿no? Que la ciencia positiva, que la ciencia que se basa únicamente en la observación de las cosas, porque el arte permite penetrar en un doble sistema de articulación en aquello que no podemos ver, ¿no? En aquello que está ausente. Nos permite comprender de otro modo esa ausencia, ¿no? Cuando uno veía esa fila interminable de zapatos vacíos, bueno, de algún modo había una restitución de los cuerpos de nuestros compañeros en esa ausencia y en ese vacío, ¿no? Porque uno no los podía ver, pero se los podía imaginar. Y el arte consiste en lo que somos capaces de imaginar, ¿no? Porque muchas veces todavía eso no está hecho, va a ser, ¿no? De modo que ese sentido de verdad, ese sentido simbólico de verdad, está en nuestra actividad que es fundamental, en un momento donde buena parte del debate se produce en las pantallas y se produce en los medios, y requiere de nuestra presencia, ¿no? Podemos decir casi paradójicamente que requiere de nuestra presencia y de nuestra ausencia, ¿no? De la capacidad de hacer cosas con la ausencia. Porque los temas se gastan, ¿no? Aún los temas más crudos, aún en los amores más profundos, aún en las muertes más sentidas, las de un padre, ni debo imaginar lo que es lo de un hijo, uno tiende a olvidarse, ¿no? Se va olvidando de la voz, se va olvidando de los gestos, se va olvidando de algunos diálogos que tuvo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se recupera eso? Porque hay cosas que son irrecuperables. Nada nos puede recuperar lo que perdimos. Pero sí lo podemos reconfigurar, digamos, ¿no? Y el arte es un modo extraordinario de hacer un distingo entre la memoria y el recuerdo, ¿no? Lo hemos hablado mucho. Por supuesto que la memoria hoy tiene una
carnadura muy especial, ¿no? Uno piensa, bueno, pasaron 50 años y ayer creo que hubo más gente que en la mayor parte de las marchas que hacíamos en esa época y que hicimos después, ¿no? Pero la memoria es una y los recuerdos son muchos, ¿no? Benjamin le llamaba memoria involuntaria, digamos, ¿por qué de golpe estás tocando una samba y pensás si compraste pan o recordás a alguien querido que no está, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Que de golpe algo que ocurre en el presente nos lleva al pasado y nos permite vivir en esa ausencia. ¿Por qué? Y porque si el arte no existiera, seguramente esos temas se hubieran desgastado mucho más rápidamente. Porque el arte permite tener esa percepción de algo que vemos y parece que siempre lo vemos por primera vez, ¿no? Mientras que la información pura se extingue y se evapora con la misma velocidad. Cuando uno puede penetrar esa trampa de la percepción, de siempre necesitar ver para poder comprender, bueno, podemos decir que estamos ahí en un acercamiento poético a otra forma de verdad, que como dice Casulo, a veces, bueno, alguien escribiendo una novela o inventando una canción está más cerca de la verdad que alguien con un microscopio. No tengo nada contra la ciencia, porque la ciencia nos ha permitido también recuperar por estos días, encontrar nuevos cuerpos, ¿no? Es la unidad de todas las disciplinas lo que nos va a permitir poder construir un proyecto que se pueda enfrentar a esta política. No se preocupen que va a ser corto y va a ser la última vez, además. Pero yo quería decir dos o tres últimas cosas. Primero esas viejitas, ¿no?, que veíamos ayer. Hoy hablábamos con Manuela, que se niegan a morir, ¿no? Porque uno las ve que ya no pueden más, no pueden caminar más y suben con el bastón y se les traba, pero las viejas no se quieren morir, ¿no? Pero se van a morir, como todos, pero ellas se van a morir, supongo que se van a morir antes. ¿Y qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar cuando Estela se muera o cuando Tati se muera? Bueno, ayer veíamos, ¿no?, algunas de las cosas que van a pasar, ¿no? Que va a haber otros y otras que van a poder tomar su persistencia y transformarla en una nueva persistencia, ¿no? Acá lo veo a Pablo, que no ha permitido que parte de la historia muera, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando fue el golpe de Estado yo estudiaba acá, en la escuela, ¿no? Era muy chico, pero estudiaba en la escuela. Y después cuando pude entrar a la facultad, la facultad la destruyeron. Literalmente la destruyeron, ¿no? No solo simbólicamente. Porque además de secuestrar un montón de compañeros y compañeras, docentes, no docentes, estudiantes y cerrar carreras, recordar esa etapa es muy importante para nosotros, porque a veces pensamos que luchando contra lo clásico,
y contra ciertas tradiciones que aquí perduran, le estamos haciendo cosquillas al capitalismo, ¿no? Le estamos haciendo cosquillas a Trump. Miren, yo primero intenté estudiar, era muy mal alumno, pero intenté estudiar dirección orquestal porque las carreras que yo quería estudiar las habían cerrado, ¿no? Pero no cerraron cine solamente. Hoy no pude estar en el primer acto, pero cerraron violín, ¿no? Cerraron piano, cerraron canto. Es decir, nosotros cuando militábamos en el FABA teníamos una propaganda que era: el enemigo no es el arte clásico, el enemigo es el imperialismo, ¿no? El enemigo no es la abstracción, es el imperialismo. Y en esa unidad, que ayer parecía estar cristalizada en un solo documento y en un solo acto, necesitamos de todos, ¿no? Porque yo ayer pensaba eso. Ahora vieron que decimos tenemos que ir a buscar a los que se fueron, ¿no? Porque en el camino de estos debates hemos perdido mucha gente. Bueno, también hablaba el otro día con un compañero, sería bueno ir a buscar y juntar a los que no nos fuimos a ningún lado, ¿no? Y estamos esperando tener un cobijo de unidad para que nos permita crecer y ser multitudes capaces de enfrentar una política salvaje y cruel como esta, ¿no? Y eso me parece que estaba en el acto de ayer. Eso estaba. Y dijimos también, y lo dije el otro día en el acto del gremio, cuando yo me cambié a la carrera de guitarra, éramos 2 alumnos, Orestes Clopecki y yo, uno peor que el otro, ¿no? Y rendimos un examen. Les juro que no estoy hablando de mí, ¿no? Estoy hablando de nosotros. Rendimos un examen y fuimos muy pocos los que aprobamos. Acá lo rendimos, acá tocamos. Me acuerdo lo que toqué. Y aprobamos el examen. Y yo pensaba que era Paco de Lucía, ¿no? Que Paco de Lucía me llamaba para consultarme las digitaciones para tocar flamenco. Y la profesora era una mujer en ese momento muy famosa que se llamaba Irma Costanzo. Era así como una guitarrista que había sido alumna de Yepes. Entonces estábamos Orestes y yo en el pasillo y ella se acerca y nosotros teníamos el ego más o menos a la altura de este techo y dice: ustedes dos son un desastre, pero yo necesito idioma, me dice, ¿no? Entonces, bueno, miren, vengo de Buenos Aires, si no van a estudiar, no me hagan venir al cohete, ¿no? Bueno, hoy esas carreras tienen 25.000 alumnos, ¿no? Es decir, que si los militares pensaban que matando a nuestros compañeros iban a terminar con el arte, iban a terminar con la música, se equivocaron. Pero tenemos presupuesto cero. Juan Pablo va a empezar a gobernar el mes que viene con presupuesto cero para los cargos. Eso es lo que hace esta política. No solamente es una política negacionista en el sentido de la historia, es una política positivista en el sentido de su pragmatismo para dar una batalla en el campo del arte y la cultura que les permita implementar los planes económicos que hacen que hoy el pueblo argentino se esté muriendo de hambre. Y que los docentes de esta facultad y los docentes de la universidad en un 80% cobren 300.000 pesos. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso estas marchas y estos enormes esfuerzos de persistencia y esa negación que tienen las viejitas por morir y esa persistencia que tienen los artistas, que tenemos los artistas para volver a pensar de qué manera podemos volver a mostrar algo que ya ha sido mostrado muchas veces, para que no se desgaste, ¿no? Para que no se genere una memoria saturada,
para que la memoria se pueda transformar en recuerdo y pueda penetrar nuestra vida, ¿no? Entonces, volviendo a agradecer la tarea encomiable de nuestros compañeros, quería terminar leyendo algo que hemos transitado muchas veces y que yo he usado mucho en los cursos, que es el final de la carta de Rodolfo Walsh a su hija. Recuerden que Vicky es rodeada por más o menos 100 militares y policías y resisten en una casa hasta que ella en el balcón, ya con las últimas balas, dicen: ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir, ¿no? Que es muy tremenda esa imagen. Y recuerden que la carta de Walsh empieza relatando cómo él se entera. Él está en una reunión, escucha en la radio, dice, le habla en primera persona, ¿no? Escuché tu nombre mal pronunciado. Enseguida me di cuenta que eras vos. Y termina diciendo: hablé con tu mamá, está orgullosa en su dolor, seguro de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego poderosa, pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Hoy en el tren un hombre decía: sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Y Piglia hace un análisis que también me han escuchado muchas veces, donde dice, bueno, ¿qué hace uno ante un dolor incomparable, ¿no? ¿Qué hace uno cuando se queda sin palabras? ¿Cómo podemos transitar esa pérdida y aún así poder nombrarla? Y dice una cosa muy inteligente, ¿no? Piglia dice, bueno, él elige el arte, ¿no? Se lo hace decir a otro. Y lo mismo pasa con la carta a mis amigos, donde le hace decir a un conscripto, ¿no? Le hace relatar a... No sé si es cierto que se encontró un hombre en el tren, no importa si es cierto, ¿no? Le hace decir a otro lo que él no podía decir. Bueno, parece que Vicky era pianista. Bueno, gracias. Gracias. Una sillita más, ahí hay otra sillita. Bueno, muchas gracias, Daniel. Estamos acá con el equipo de la Dirección de Escritura y Estefanía y yo por la coordinación. Muchas coincidencias con lo que acaba de decir Daniel, porque yo también tenía ganas de hacer referencia a lo que fueron los actos de estos días, de la masividad, de la contundencia, del posicionamiento de estos días de la mayoría de la sociedad argentina, ¿no? Hoy escuchaba también análisis de comentaristas
que decían esto de que, bueno, el pueblo se manifestó en su total rechazo a lo que fue la dictadura militar y también un total rechazo a que las políticas de derechos humanos retrocedan, o al menos que todo lo que hemos logrado hasta ahora retrocedan. Y en esa persistencia también es que surge este libro que hoy, no sé si alcanzaron a darse cuenta, empezó a expandirse el proyecto del libro que teníamos primero en mente, que era esta recuperación, que algo de eso también Daniel dice, de estas historias de vida de estos compañeros, de esas luchas, de esa potencia. Justamente hoy, cuando fuimos al acto que se hizo en cine, al encuentro que se hizo con 3 compañeros de los años 70, Nalo Huck, no me acuerdo de todos los nombres, pero ahí está. Que decían un poco con picardía, como recordando a aquellos jóvenes cuáles habían sido las condiciones en las que pasaban las películas y cómo tenían que salir corriendo cuando llegaba la policía con sus pesados equipos y las latas. Imaginábamos, estaba el auditorio que eran jóvenes de una cátedra, jóvenes que por supuesto no vivieron ni remotamente nada de lo que hemos vivido quienes transitamos la dictadura, estaban prendidos de esos relatos de vida muy concretos. Y de alguna manera nosotros queríamos, a través de Trazo Vivo, recuperar un poco esa potencia. Estamos acostumbrados a que las historias de nuestros compañeros y compañeras víctimas del terrorismo de Estado se ciñan generalmente a esa enumeración de datos y ese destino que nos hace presumir su muerte, ¿no? Entonces nosotros queríamos no hablar de las muertes, queríamos hablar de las vidas. No siempre se logra porque uno se encuentra con historias muy duras y a veces, como también decimos con Manuela en el prefacio, en esta nueva edición, nos quedan muchas preguntas. A los autores les quedan muchas preguntas. Bueno, quisiera saber más, quisiera saber qué pensaba, qué pensaría en este momento que está Milei en el gobierno. ¿Qué pensaría? ¿Qué pasó con todo aquello que esa generación traía con esa potencia, esa fuerza, que como se dijo hoy, parecía que estaba ahí nomás la revolución? Y bueno, algo de eso hemos recuperado en el libro y en estas nuevas historias, que por ahí ahora, Manu, podés comentar algo si tenés ganas. Estas nuevas historias que surgieron porque cuando se hace la reparación de legajos en el bachillerato, aparecen 4 legajos de personas que habían estado también cursando en esta facultad y que nosotros no las teníamos en la mira, porque nadie las había denunciado, porque nadie había comentado de ellos. Entonces empezamos a buscar esos legajos. En realidad los empezó a buscar Gaby Touza con su equipo del archivo. Aparecieron estos legajos y un 5.º legajo que apareció porque una hija con mayúscula, ¿no? del grupo de hijos, un día que hicimos acá la presentación del libro de ellos, se nos acercó a decir: tengo la inscripción a la carrera de cinematografía de mi papá. Un dato que no teníamos y que también quisimos incorporar. Y como decimos, son las listas que tanto piden, los números, ¿no? Los números exactos, y que Milei nos discute que no son 30.000, sino que son 8.700, no sé cuánto, basándose en las denuncias que tiene la CONADEP, que sabemos que son denuncias incompletas. Bueno, los datos se siguen produciendo, se siguen reconfigurando,
los listados cambian. El otro día hablaba con Guadalupe Godoy y me decía, bueno, ahora apareció uno de los restos que aparecieron en La Perla, es de un chico que cursaba en Derecho. Y bueno, hay que volver a cambiar esos datos. No está desaparecido, ahora está aparecido y sabemos que está muerto y que estuvo en La Perla. Lo que no sabemos es con exactitud quién lo mató, quién dio la orden. Que eso también, cuando nosotros reclamamos que digan dónde están, no es solamente queremos saber en qué lugar lo enterraron o en qué parte del río lo tiraron, sino que queremos saber, bueno, que los responsables hablen. Y los responsables callan. Y acá me mira Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, porque hemos mantenido discusiones a partir del dónde están, que él seguía insistiendo, hay que seguir preguntando dónde están. Y yo decía, bueno, Pablo, ya sabemos que están muertos y para qué persistir con esa pregunta. Y fíjense que ahora los organismos volvieron a tomar en esta cincuentenario, vuelven a tomar la pregunta inicial, que digan dónde están, no una pregunta, es un reclamo, que digan dónde están. Y en ese que digan dónde están también queremos saber quiénes son los responsables de cada una de esas víctimas. Entonces, Trazo Vivo, que está acá, que está más gordito que la primera edición, con la incorporación de estas 5 nuevas historias que tienen un productor de imágenes, que supongo que estarán acá las nuevas productoras, que son todas mujeres, y allá hay una que me levanta la mano, y los escritores están, algunos, bien. Y bueno, si nos ¿querés contar vos un poco sobre las imágenes? Bueno. Dale, contá vos sobre las imágenes. Bueno, el trabajo de las imágenes, como ya un poco se ha contado y como se contó en la edición pasada, es un trabajo que ha resultado de mucho compromiso y de mucha emoción para todos los que formamos parte de este libro. Ante todo, agradecer a los productores que trabajaron para poder hacer esta segunda edición, porque lo han hecho en tiempo récord. Pero bueno, se van a poder encontrar en el libro con mucho eclecticismo de imágenes, distintas disciplinas, distintas formas, y también observándolo completamente uno puede ver también cómo cada caso dio cuenta de más o menos cosas. En cada imagen uno puede descubrir si en su legajo, si su familia contó algo, si su legajo era más completo, menos completos. Hay casos como el que me tocó a mí, que no hay nada de Marín Valiente. El único dato que tenemos es su fecha de desaparición a los 23 años y la dirección de su casa, que era 147, número 1373, y cuando yo rescato este dato tuve una sensación muy fuerte de línea recta que aparece en el fondo de mi obra, porque yo viví muchos años sobre una paralela al número 1373, y cuando leí eso sentí que estábamos conectados al menos por una línea imaginaria y que él llegaba a mí de esta manera. Pero bueno, creo que lo que tiene de rico este libro es justamente eso, que atrás de cada caso, de cada persona, hay una investigación, hay una lectura. Los compañeros se han acercado a los familiares que han dado su lugar para hacer entrevistas, han acercado fotos. Entonces, cada pasito que se da con este libro es conocerlos un poco más en su historia de vida, que es el fundamento de este libro, poder corrernos un poco de la imagen blanco y negro tradicional, carnet, que tanto se usaba en esa época. Y bueno, este es el nuevo libro, como decía Diana, con los 5 compañeros incorporados. Si me dan un minuto a mí... 40 ahora. Sí, ahora son 40, y si me dan un minutito a mí me gustaría leer el nombre de cada uno de los compañeros que estamos homenajeando hoy. Rita Artabe, José Clemente Artigas,
Héctor Federico Bacchini, Adriana Cecilia Barcia Cortizo, María Teresa Berardi, Adrián Blanco Stradolini, José Roberto Boneto Rovida, Carlos Antonio Caferata, Mabel María Condelago, Corina del Líbano, Patricia del Orto Lame, Godoberto Luis Fernández Esbatela, Néstor Fonseca, José Abel Fuchs Cuchinir, María Teresa Gereli Marasato, Raimundo Gleiser Abejamón, Miguel Gradaschi Camaño, Dora Marta Landi Gil, Beatriz Longhi, Juan Carlos Marín Valiente, Melita Martín Carrasco, Hugo José Medrano Salvatori, Jorge El Piura Mendoza Calderón, Elena Mariana Monopoli, Arnoldo Moyano González, Hilda Inés Oliver Scorpati, María Cristina Ortiz Romanín, Luis Orvieto Pix, José Américo Polola Docena, Ernesto Semilla Ramírez, Inés Escala Martínez, Alejandro Jorge Ulla Álvarez, Julio Urtubey, Nilda Villarino Volenti, Liliana Rita Violini, Jacob, Norma Concepción Finocchiaro La Espina, Mario Miguel Mercader Meyer, Susana Elena Terraz Betelli, María Paula Álvarez Rodeo, Luis López Comendador. Ellos son todos los compañeros que se homenajean en este libro. Gracias. Bueno, muy cortito. Nosotros somos la dirección de escritura. Tenemos acá a Pablo, recién repatriado, que llegó hace unos días de estar muy lejos, de andar por Japón, y Agustín, que me acompañan en la dirección. Hicimos el trabajo de recopilación, en realidad, de los escritos de los 40 docentes, los 35 en una primera instancia, y las 5 compañeras y compañeros que en esta reedición se sumaron a escribir estas biografías, que un poco, como decía Steffi, lo mismo que con los retratos, la intención con los escritos fue, o la única pauta, digamos, de escritura que nosotras dimos desde la dirección fue intentar evitar caer en la biografía de dato duro, sí, la posibilidad siempre de que fuera una reescritura de una biografía, pero intentar que pudiera hacer algo más y que apareciera este trazo vivo que estaba un poco en los orígenes de la idea del libro. Es muy difícil hacer un homenaje. Hoy releía el prólogo que escribimos hace 2 años y me acuerdo que un poco la pregunta que nos hacíamos ahí era esto, ¿no? ¿Cómo homenajear? ¿A qué distancia ponerse de las cosas? ¿Cómo hacer para no licuar, para no diluir la espesura de una vida, pero al mismo tiempo poder ubicarse en la distancia necesaria para no caer en los lugares comunes, en los subrayados, ¿no? No esterilizar ese volver a ir a las preguntas de siempre. Bueno, las preguntas siguen siendo las mismas. Vos decías, los organismos vuelven a reivindicar la pregunta por el dónde están, y uno diría, bueno, 50 años después seguimos preguntándonos dónde están, cómo hacer para que esa pregunta no sea estéril, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se nos vuelva a erizar la piel cuando decimos dónde están? Bueno, me parece que fue un poco el intento que hicimos los que participamos de la intervención de los zapatos el martes. Lo pensaba también cuando recorrí el rediseño, decime Mari si me equivoco, en museográfico de la Comisaría Quinta, el trabajo increíble que hicieron las compañeras del Centro de Arte ahí, que ojalá puedan ir a verlo si no fueron todavía, ¿no? Cómo volver a hacernos las mismas preguntas y escucharlas como por primera vez, como se dijo hoy acá. Creo que este libro es un intento de eso, y que el trabajo de todas las compañeras y los compañeros que escribieron acá tiene
ese sentido, ¿no? Que reactualiza esas preguntas, que vuelve a ser que raspa el presente y nos hace volver a esas biografías que no son solo datos duros, sino son vidas que transitaron por estas aulas, ¿no? Yo no voy a hablar de cada uno de los trabajos porque son muchos, por suerte, y están ahí para que los lean. No sé si mis compañeros quieren decir algo. Hay de todo, hay poemas, hay ensayos, hay muchas anécdotas, hay algunos intentos de escrituras ficcionales, ¿no? Algunos se atrevieron ¿qué? A imaginar escenas posibles, escenas que tal vez hayan existido en una asamblea, en un pasillo de la facultad. Hay cartas, como la carta Vicky. Así que bueno, la invitación es a que lean esta reedición, a que nos ayuden a difundir este libro, que circule mucho. Y no mucho más. Estuvo en la Feria del Libro de Derechos Humanos. Estuvo en la Feria del Libro de Derechos Humanos en la ex-ESMA el día 22 y 23, que lo pudimos llevar en un formato versión digital a través de lo que son los señaladores que mandamos a hacer con las chicas de diseño. Y por ahí, aprovechando esto, agradecer también a la gente de diseño que tanto nos ayudó en estos días que está transcurriendo Manifiesto, que es una gran semana con continuidad durante el año de varias cátedras y distintos espacios que están haciendo diferentes obras, charlas y proyecciones por los 50 años. Agradecer también especialmente a la Secretaría de Producción, que a través de este libro también, que eso es algo hermoso que está sucediendo, a través de este libro que sigue caminando y creciendo, ahora ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube de nuestra facultad, que se llama La Carta, Trazo Vivo en audio y ¿cómo es? Trazo Vivo en voz e imagen y video. Y bueno, que son distintos también artistas, sobre todo de la poesía y la escritura, que leen los textos, así que los pueden encontrar ahí. También, actores y actrices. Sí, y agradecer también a Gaby, que siempre colabora con todo lo que tenemos que hacer de último momento, y a todos los que ayudaron. Al equipo de la editorial Flor se tuvo que ir, sí, pero me dejó encargado que también le agradezcamos a las chicas de diseño, sí, a Ana y a y de planificación. Y a Juan Alvariño con su equipo de sonido también, que siempre... Todos laburaron en tiempo récord para que la reedición llegue a estar hoy acá. Así es, sí, pensábamos que no llegábamos y que íbamos a hacer una presentación de Trazo Vivo digital, pero acá estamos con el libro en papel. Y también algo que no dijimos cuando ustedes ingresaron, esto que yo decía de que Trazo Vivo se va como expandiendo y creciendo, hay una obra que llevaron adelante Estefanía, junto con Lisandro Peralta, con Héctor Doctors y Micaela Baribar, que se encargaron del sonido, y que en ese sonido se reúnen fragmentos justamente de esos audios que fueron grabados por actores, actrices, poetas, escritores, con el equipo de Martín Barrios. Y bueno, hicieron esta obra que nuestra idea es que sea una obra que se transite lento. Yo un poquito reté a algunos que pasaron medio rápido y que se den un tiempo para escuchar, para ver las imágenes que van apareciendo, que son las imágenes que han trabajado todos estos compañeros que hoy mencionábamos, todos los productores de las imágenes, y bueno, que se den un tiempo para sumergirse en eso que nosotros decimos que, creo que fue Lisandro el que dijo, quiero colgar trapos como si fueran banderas, y con Berito Lucentini, con quien escribimos el texto curatorial. Eso, que nunca en mi vida había escrito un texto curatorial, pero bueno, así se llama. Nos imaginamos eso, una caminata entre banderas.
Y bueno, les invitamos que ahora que vuelven y que va a estar más oscuro y creemos que entonces el efecto de las imágenes se va a percibir mejor. Y que la miren de adentro, me dijo Liz. Que no hay que mirarla de afuera, que hay que estar adentro de la obra. Les damos un montón de instrucciones. Pero sean libres. la más importante es que cuando se retiren va a estar la mesa con el nuevo libro si lo quieren adquirir. Ahí está. Esa es la más importante. Hay algunas personas que se lo vamos a dar. Bueno, también. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por estar acá. Nos seguimos viendo Mañana, pasado. estos 2 días que siguen. Tenemos actividad en Fonseca. Mañana se activa la obra que hicieron los compañeros de tipografía, que yo no la sabría explicar, pero acérquense, que está muy, muy interesante. Y se va a exponer una obra de Celina Torres Molina que se llama La máquina de la verdad, que ella hizo después de escuchar justamente el testimonio de Pablo en el juicio por el pozo de Banfield. Era una propuesta que había hecho la coordinación a artistas para que entraran a los Zooms donde estaban las audiencias de los juicios cuando estuvimos en pandemia, y que produjeran obra a partir de lo que escuchaban de los testimonios, lo que escuchaban de los genocidas, y bueno, salieron unas obras que están buenísimas, y Celina hizo esta obra que se llama La máquina de la verdad, que invitamos a ver eso mañana. Y el viernes hacemos un recorrido por el ex distrito militar, que también es con ingresantes, pero es abierto, o sea, pueden acercarse. Los que quieran conocer un poco de la historia de lo que hoy es la sede Fonseca, la escuela, la Facultad de Trabajo Social y el bachillerato. Eso es a las 12. A las 12. Y presentes, mañana es a las 11. Presentes es a las 11 mañana. Y por último, a la tarde hacemos un encuentro con la Facultad de Trabajo Social, precisamente, y el bachillerato ahí mismo, en Fonseca. Va a haber una conversación entre algunos jóvenes streamers, que tenemos la intención de convocar a los estudiantes a escuchar. También va a estar Carmen Sánchez Viamonte, y después parece que hay un festival, y bueno, la cosa sigue por ahí. Así que todos invitados, todas invitadas a acompañar estas actividades. Muchísimas gracias. Chicha.